Oye, amigo, ¿cómo te fue con Mr. Doctor reaccionando a tu video? No, pues todo normal. Ya sabemos cuál es el tipo de contenido de Mr. Doctor. No me causó problema alguno. Bueno, creo yo. Solamente llorar en mi interior. Para aquellos que no sepan, Mr. Doctor es un youtuber y médico que de repente sube algunos videos y demás, y en algún momento sacó un video de cosas paranormales que sucedieron en el IMSS, un video de Stan y un video de NASA. Ajá. Y fue muy interesante, ¿no? Porque justamente yo lo estaba viendo y yo digo, es que nosotros a veces no tenemos control sobre las historias que nos mandan. Simplemente claro. Nos las cuentan y nosotros como... pues en esta parte de narradores, sí, solamente las compartimos con nuestro público que pues le encantan las historias. Claro que sí, y de hecho pues yo tengo mis posturas ante esto. Yo creo que la cuestión de las sectas satánicas no son tal cual como las cuentan en algunas de nuestras historias. Incluso, sobre todo esa historia de la que estaba opinando este creador de contenidos, yo creo que esa historia en específico no es posible. A mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo creo que los satanistas que hay, por lo menos aquí, cercanos, no llegan a esos extremos, como lo que sucedió en esa historia. O sea, su forma de ritual, su forma de culto, no se trata de eso que sucedió en ese hospital. No quiero demeritar la historia que me enviaron, pero yo, en mi opinión, yo creo que eso no es posible. Y con eso lo que estoy queriendo decir es que no siempre que nos mandan las historias decimos, es un hecho, no. O sea, son historias. Y de hecho lo digo al principio del video. Tomen como lo que es esto, una historia. Así de sencillo. A mí me gusta mucho el disclaimer de Mundo Creepy, que siempre dicen... A veces nos mandan historias que son ficcionales y otras que son reales y se nota, pero de todas maneras las historias ficcionales llegan a ser tan buenas, ¿sí?, que no importa en realidad las situaciones contar este tipo de relatos. O sea, ¿tú has participado en algo, un ritual así medio satánico, medio turbio? ¿Yo? Sí, tú. No, hasta la fecha no, todavía no. Pero lo está pidiendo, así que no personas, llámenlo. Vale, amigo, ¿qué te parece si ahora sí empezamos en tiempo y forma? Claro que sí, adelante. Hola, ¿qué tal, familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes, o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marlem Arriaga y aquí estamos con un amigazo de este canal, Jesús de Nazaret, quien muy amablemente nos está prestando aquí su locación para poder grabar este capítulo de Remanchados. Muchísimas gracias, Nasa. No, a ustedes, Mar, yo encantado de colaborar con tu comunidad. Ya tenemos por ahí un capítulo con él en su canal y también un capítulo con él ahí en el canal de Remanchados, que la verdad estuvo súper interesante, contándonos acerca de su pasado con su mamá, que es una bruja. Así es. Pero esta vez, por alguna razón, empecé hablando acerca de lo que pasó con Mr. Doctor, porque me gustaría platicar acerca de este terror que de repente existe en los hospitales, con las personas que son médicos, como tú que eres paramédico. Entonces, cuéntale a la comunidad, ¿cuál ha sido tu trabajo como paramédico? ¿Qué experiencias has tenido? Ok, como paramédico he tenido, bueno, mi trayectoria en cuanto a paramédico, yo creo que ya llevo aproximadamente unos 12 años que comencé primero como voluntario. Comencé a ir a la escuela, ya después comencé a trabajar en el ámbito prehospitalario, trabajando en instituciones públicas, ya después en algunas privadas. He pasado por diversidad de situaciones, pero no sé si quieres que me enfoque en el tema paranormal o que me vaya a cosas turbias que tienen que ver con situaciones de las emergencias. ¿A qué te refieres con cosas turbias? Turbias en el aspecto de que hay veces que en el ámbito prehospitalario u hospitalario suceden cosas que a veces las personas no tienen la más mínima idea. Pueden ser imprudencias hasta cierto punto, y no es por también manchar la imagen de algunos médicos, pero hay veces que suceden cosas que uno diría, eso no pasa, pero sí pasa.
Ay, pues cuéntanos ya, tremenda introducción ya que nos acaba de dar. Bueno, pero no tiene mucho que ver con situaciones paranormales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a empezar con las paranormales Okay. y después nos vamos con las de esas. O sea, excelente. de hecho hay una creencia que dice que tú no debes de decir que la guardia está tranquila porque se suelta la situación. ¿Eso sí es cierto? Es cierto. Es ¿Te verdad. pasó? Es verdad, sí. Sí, es muy complicado, muy raro. Porque cuando tú no quieres que sucedan las cosas, suceden. Y cuando quieres que sucedan, no suceden. O sea, es como paradójico, pero como que llamas esa energía para que pasen las cosas o no pasen. En alguna ocasión a mí me sucedió, fíjate qué interesante, y no te estoy hablando precisamente de una emergencia como tal. En aquellos momentos a mí me contrataron para estar como guardavida en un lugar, en un residencial donde tenían una alberca pues, enorme, algo profunda. Y yo veía que el ambiente estaba muy tranquilo. No. Entonces a mí se me ocurre decir, y esas fueron mis palabras, ahí le pones un pip. Pongo, ¿qué pasa? Quiero ver sangre. Esa fue mi palabra. Quiero ver sangre. Entonces me dicen las compañeras que están por ahí, ¿cómo crees? No, le digo, pues es que soy paramédico, quiero ver acción. Despuésito de que dije eso, haz de cuenta que un niño se avienta al área de donde está el chapoteadero. Y cuando se avienta, pues se lastima el niño. Nadie se anima a meterse por él. Y cuando me meto yo, no sé si pisé una pelota, algo pisé, que me voy de espaldas y que me golpeó en la cabeza. Y sí vi sangre, pero era la mía. No. Sí, me golpeé. Nadie salió herido más que yo. Ándale, por andar de hablador. Mira, aquí así Sí. aplicó él, más pronto cae un hablador que un cojo. cojo. Sí. Sabiduría milenaria mexicana. Sí. Oye, Nasa, pero sí pasan cosas paranormales en los hospitales. ¿Te ha pasado algo así? Mira, en los hospitales como tal, nunca me sucedió algo así. Pero en el ámbito prehospitalario, o sea, estando atendiendo emergencias en la calle, sí pasé por unas situaciones y sobre todo con un tema que a mí me gusta muchísimo, que es el de la Santa Muerte. Yo creo que esto sí es algo increíble y sobrenatural. En alguna ocasión nos llamaron para atender a una persona en el mercado de ahí de mi ciudad, de Zaguayo, Michoacán. Y haz de cuenta que en una esquina de este mercado se ponían unos camiones donde echaban basura, más adelante los camiones donde vienen cargados totalmente de verduras, de frutas, y pues obviamente los trabajadores o cargadores a veces se ponían hasta arriba para ir aventando pues la fruta hacia abajo. En una ocasión nos llamaron porque presuntamente una persona se cayó de uno de estos camiones, y te estoy hablando de que son casi 4 metros, 5 metros de altura, y presuntamente esta persona cayó de cabeza desde esa altura. Entonces si simplemente de tu propia altura caes de cabeza, ¿Ves sangre? Ándale, Se pasa aplica. eso. En este caso, pues de esa altura es algo que podría ser fatal. Llegamos al lugar y vimos una persona que tenía una herida enorme en la parte de la cabeza, una Santa Muerte enorme tatuada en el cuerpo, y dijimos, no, pues está fuerte esta herida, y sobre todo cuando caen de cabeza, lo que a mí más me preocupa son las heridas cervicales, o sea, lo que está por dentro, porque se hace una compresión en las vértebras, puedes quedar parapléjico o cuadrapléjico. Claro. Lo llevamos al hospital y sale a las horas, como si nada. No es cierto. Y se me pasó a dar un dato importante. Cayó esta persona no por descuido, sino porque le dio un ataque epiléptico en la parte de la cúspide de ahí de este camión. Entonces yo llevé otro paciente, coincidió que lo llevamos al mismo lugar y ya iba cosido. Obviamente necesitaba más estudios para ver si no tenía algún daño vertebral. Y sale esta persona, ya no estoy loco, a mí no me van a tener encerrado, ya, y se acabó, y se va, como si nada. A mí me pareció realmente increíble, porque es algo complicado, esa clase de heridas. Pasan unos meses,
Nos llaman nuevamente de este mercado y nos habían dicho que hubo una pelea o un conflicto por ahí. Cuando hubo esta pelea, dijeron que había una persona armada herida por arma blanca. Llegamos y estaba una persona en una zona de escaleras. Haz de cuenta que están las escaleras y la persona estaba recostada sobre las escaleras. Entonces estaba todo chueco, con una mano por acá y el cuerpo por acá. O sea, bien raro. Y tú me encanta. No, sí, es que son muy interesantes esos casos. Y ahí te va. No nos habían dicho que la persona seguía con el arma incrustada. Y cuando llegamos y observamos, tenía incrustada el arma aquí. No. O sea, el objeto lo tenía aquí. Nosotros llamamos empalamientos a ese tipo de heridas. Y te estoy hablando de un objeto más o menos de estas dimensiones, más o menos. Y cuando lo vi dije, no manches, o sea, era el primer caso que me tocaba por empalamientos y pues sabemos el proceso o el protocolo. Lo empezamos a atender, lo empezamos a detener. Yo dije, cuando lo empezamos a inmovilizar, porque no sé si han visto por ahí cómo los inmovilizan, que les ponen vendas por aquí, y después straps por acá, y los dejan como si estuvieran así, como paquetitos. Pues de hecho, pues eso se llama empaquetar. Lo empaquetamos completo y no salió ni una sola gota de líquido vital, nada. Y adivina quién era, la misma persona que se había caído meses atrás del camión. En ese tipo de casos es una herida para irte al otro mundo. Te voy a decir por qué. Tenemos aquí las vías principales para irrigación del líquido vital para el cerebro. Entonces aquí tienes la yugular, tienes las vías principales para que se irrigue todo esto. No salió nada del líquido vital. Y otra cosa, el objeto estaba incrustado completamente, y ahí estamos hablando de que se puede incrustar en las vías respiratorias. No pasó. No sé qué pasó. Llega al hospital, lo intervienen y al día siguiente sale como si nada. Ay, no, no es cierto. Como si nada. Y ahí te estoy hablando pues de una persona que claramente era... le rendía un culto especial a la santa. No voy a mencionar el resto de la palabra porque luego banean los videos. Tenía un culto especial a la santa, y pues por ahí se dice que las personas que tienen pues a esta imagen tatuada y le piden protección, sí la tienen. Sí la tienen, hasta. Sí la tienen. Esta historia me parece muy interesante. ¿Cuánto fue la diferencia entre un caso y el otro? Fueron unos cuantos meses. Me atrevería a decir que fueron unos 5 meses más o menos. El señor es un casimerito que necesitan cuidar. No, de verdad. Y déjame decirte que cuando platiqué esa experiencia en uno de mis lives, una persona me mandó un mensaje: oye, Nazaret, esta persona es mi tío. Es mi tío. Y es verdad todo lo que dices. Pues es verdad, yo lo atendí, pues no estoy diciendo mentira. Le acaba de caer un rayo la semana pasada y adivina que sí. El rayo fue el que felpó, él no. Ahí te va, y te digo, es que me encantan esas historias porque pues yo tengo una gran atracción hacia la santa. Aquí tenemos una. No, yo creo que no la has visto. No. Ahí está. Siempre la cargo conmigo. Otro caso que también fue realmente sorprendente, yo creo que un poco más que estos. Una persona, a mí me gustan mucho las motocicletas, entonces en algún momento participé en motoclubs y pues ahí conocí a un montón de personas. Me salí de ese motoclub y pues tuve, pues todas las personas que pertenecían, pues yo me aparté, pero pues haces a los amigos o a los conocidos. Una vez estando de guardia en la Cruz Roja, yo era encargado del área de socorros y pues yo me encontraba hasta tarde en esa ocasión, y llega una persona que conocía de este motoclub, una mujer, y me dice: oye, Nazaret, hazme un paro. Dice: chécame a mi mamá, por favor. Le digo: sí, cómo no. Yo vi que la mamá llevaba un rebozo, una chamarra, algo con lo que se cubría la espalda. Le digo: sí, ¿qué pasó? Me dice: es que también lo pones VIP ahí. Es que
mi mamá varias veces por la espalda. No es cierto. Y yo, no manches, vamos rápido. La pasamos al área de urgencias donde estaba el espacio de los médicos. Y empiezo a revisarla. Y empiezo a ver puntitos en toda la espalda. Y el que viera puntitos no quiere decir que no hubiese herida. O eso pensamos nosotros. Porque puede ser con un objeto con pico o con distintos tipos de dispositivos. Entonces yo empiezo a revisar y veo que todo es superficial. Bien superficial. Se veían solamente así. Y le digo a ella, ¿estás segura? ¿Estás segura? Le digo, es que ni abriéndole se ve. Le digo, o le dieron con otro. No. Mira, aquí te lo traigo. El objeto de cocina con filo, más o menos de estas dimensiones, y doblado. No. Estaba doblado. Y yo todavía terco. ¿Estás segura? Sí, pues lo agarraron y le dieron. El tema está en que la señora tenía un bar y pues como todo bar, a veces tienen gente loca que ya entrada en copas o que consumen otras cosas, pues hacen locuras. Entonces este señor algo le pidió a la dueña del bar. Ella le dijo, pues espérame, o algo le dijo. Reaccionó de forma muy enojado, no sé qué pasó ahí. Agarró lo primero que se encontró y le empezó a dar por la espalda. Fue lo que pasó. Entonces cuando yo veo todo esto, aquel objeto doblado, que no había nada en la espalda, le digo, ¿sabe qué? Déjeme, le hablo al médico para ver qué es lo que opina. Y haz de cuenta que ese tipo de heridas especialmente son delicadas, porque cuando te hacen una perforación así y llega a pulmón, entra aire, pero no sale. Y haz de cuenta que se hace un tipo de afección que se llama neumotórax. Haz de cuenta que el neumotórax es que tu pulmón está en el mismo tamaño, pero haz de cuenta que se va expandiendo una capa que te va apretando los pulmones y poco a poco dejas de respirar. O sea, como que se llenan de aire porque no sale nada. Pasa esta situación y pues yo no veo ningún neumotórax porque eso es algo fácil de ver o de escuchar. Y cuando pasa esta situación y llega el médico, también le dice, ¿estás segura? Y pues doc, aquí está esto. Ya después cuando la señora dijo, ya como están fregando, esta es la que me protege, y entonces enseña tatuaje de la santa. Y tu diagnóstico, protegida por la santa. Protegida por la santa. Es que es algo realmente increíble, ¿eh? Ya lo platiqué con algunos ministros de la santa, con algunos amigos que también son creyentes. Todos concluyen en que es algo increíble, pero sí tiene una energía protectora bastante importante. Fíjate que en el canal me llegó una historia de unas chicas que lograron quedar vivas de un... Ajá. Porque eran devotas de la santa. ¿Sí? O sea, cuando las personas las dieron cuenta de que eran devotas de la santa, dijeron no, suéltalas de una vez porque no sé, tú me dirás, pero se cree que una persona que es devota de la santa no le puede hacer daño a otra persona devota de la santa porque te va mal. Puede ser, pero dependiendo del tipo de creyente. Sí, porque hay unos que dicen, a mí me vale. Sí lo vería como algo posible si estamos hablando de una persona sumamente creyente. En este caso sí lo podría ver como algo posible. Híjole, qué impresión, o sea. ¿Alguna otra historia que te haya pasado cuando estabas en ambulancia? Ajá. Vámonos, o sea, sí podías hacer el viu, viu, viu. ¿Qué se siente, ¿Qué se siente andar así y ir a toda velocidad? Es muy emocionante, te prende la adrenalina. ¿Lo utilizaste para fines egoístas alguna vez? ¿En qué aspecto? Pues para llegar rápido a algún lugar. No. Fíjate que en eso sí yo me puedo sentir bastante orgulloso. La cuestión de las emergencias yo siempre lo traté con la mayor ética posible y siempre fui muy prudente. Nunca nos pasamos de lanza por ahí, como podríamos decir, como los de barrio. No lo utilicé para cosas de ese tipo. Aparte de que estaríamos muy sancionados.
Sí, ¿verdad? Sí. Sí se mueve como turbio. Sí, yo siempre te digo como esa prioridad de ojalá tuviera una ambulancia para llegar temprano todos los días, nada más la activo y ahora. No, y ahí te va. Te voy a dar un dato importante que a lo mejor muchas personas no lo saben. Muchos tienen la creencia de que la ambulancia siempre tiene que ir a altas velocidades. Y eso es una mentira. Y te lo planteo de esta forma. ¿Como para qué tendrías que ir a altas velocidades si ya estás siendo atendida por un profesional? Me preocuparía si la persona que va atrás no sabe nada. Ahí sí, córrele porque se te va a ir. Pero si tienes el equipo necesario, si tienes al personal capacitado, si tienes todo lo necesario, la ambulancia no tiene por qué correr, no tiene por qué ir a altas velocidades. Aparte, cuando los pacientes van en la parte trasera de estos vehículos, al acelerar tan rápidamente, al frenar tan rápidamente, eso también afecta a los pacientes. Entonces es un dato importante que a lo mejor muchos no saben, pero aún así tiene que abrirse paso para que lleguen al hospital. Imagínate un tope y terminas peor de cómo llegaste. Exactamente, de hecho sí han sucedido este tipo de casos donde se vuelan topes y la persona que va por un trauma, una cuestión de una fractura, como por ejemplo, y te lo digo porque sí ha pasado, están las fracturas cerradas y las expuestas. Me tocó, bueno, no directamente, pero supe de un caso cercano de una persona que se voló un tope. Llevaban una persona con fractura de fémur, estaba cerrada la fractura y al pasarse el tope con tanta fuerza, se expuso. Entonces, es el tipo de cosas que se tienen que evitar precisamente por esas cuestiones de la velocidad. A veces unos piensan que entre más rápido mejor, pero pues no es así. Pues miren, ahí tienen una recomendación, Dios no lo quiera, en lo que crean no lo quiera, que tengan una emergencia y van a llevar a algún familiar al hospital, manejen con calma porque uno no sabe si le va a crear otro problema al pobre familiar, ¿no? Claro. Pero NASA, síguenos contando historias paranormales. Ok. A ver, ¿como qué tipo? Fíjate, voy a cambiarte esta por una que no es paranormal. Va. Pero a ver, ¿qué es lo que opinas? En algún momento, cuando yo estuve en el área de emergencias, también allá en el área, en el estado de Quintana Roo, estuve trabajando, para ser específicos, en Cancún. Esta historia la acabo de contar a una chica que tiene unos libros publicados que tienen que ver con aviación, muy interesantes, pero ella me hizo recordar una historia que a mí me pasó. Yo atendí a esa señora que venía en un vuelo desde Canadá. En este vuelo venían para la zona de Colombia, si no mal recuerdo, y cuando venían en el vuelo, ellos comenzaron a tener un problema con la aeromoza, con la azafata, que empezó a gritar, que empezó a revolcarse, que empezó a hacer un montón de cosas, y todo el mundo pues, no se explicaba qué era lo que pasaba con ella. Entonces cuando aterriza el avión, pues hay sus propias ambulancias en el área en el aeropuerto, y después ellos salen con los pacientes y nos los entregan a nosotros. Así fue el caso. Pasan a la señora a la ambulancia del aeropuerto, después nos la dan a nosotros, y te puedo decir que es de los casos más raros que me ha tocado atender, porque a la señora cuando la pasamos empezó a gritar: ¡ay, me duele! Diles que ya no me toquen, diles que ya no me hagan daño. Y nosotros, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Que le haga daño a quién? O sea, decía que algo o alguien le hacía daño y que por eso gritaba de dolor. Y es que era algo exagerado, porque si le tocabas la mano, decía: es que me siguen lastimando, me están lastimando ellos. Y nosotros, pues, qué raro. Empezamos a poner los parchecitos que son para ver los ritmos cardíacos y ver su función cardíaca, y nos dimos cuenta de que sí tenía un problema cardíaco, pero no sabíamos si era por ese detalle de que por cualquier detalle que tocáramos gritaba, que
esas cosas la estaban lastimando. Nunca entendimos a qué se refería. Y a lo que nosotros estudiamos o la información que recibimos sobre ella, porque ellas tienen su historial médico, tienen una persona que los acompaña, mira, ella tiene estas enfermedades, estas alergias, etcétera, etcétera. Ella no tenía antecedentes de problemas psiquiátricos ni nada por el estilo. Entonces se me hizo bastante interesante porque, si me entendieron, la señora decía que algo en el momento la estaba lastimando y por eso no se dejaba tocar. Y la llevamos al hospital y los médicos se quedaron igual que nosotros. ¿Crees que haya sido algo paranormal? Yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros llevamos pacientes a los hospitales, cuando son temas interesantes, que dices, oye, ¿qué conclusión habrá tenido ese paciente? A lo mejor el paciente que yo creía que tenía un derrame cerebral no lo era. Y era un problema del corazón que derivó en otra situación, por dar un ejemplo así medio tonto. Pero te quedas con la idea, quiero saber qué fue lo que en realidad sucedió. Los médicos no supieron. ¿Eso en dónde fue? ¿En Quintana Roo? Fue en Cancún. En la zona de Cancún. El tema de las posesiones y de cosas así que de repente uno dice, ¿es esquizofrenia o es posesión? Ajá. ¿Es esquizofrenia o le está haciendo daño a algún ente? Es un tema que a mí me perturba mucho, sobre todo porque digo, híjole, si es esquizofrenia, qué mal que estén lucrando con ello, y si no es, qué mal que no esté siendo atendida por algo más espiritual, ¿no? Sí. ¿Te ha tocado alguna vez escuchar algún caso como esos que digas, era posesión porque de verdad ni siquiera los médicos supieron qué era? Fíjate que a mí no me tocó directamente situaciones de posesión, pero de pacientes esquizofrénicos, eso sí me tocó muchos pacientes. No te sabría decir la forma de discernir si son pacientes psiquiátricos o son personas que realmente pasan por una posesión. Ya me estoy enfermando yo. Ya me estoy poseyendo. Como Lolita Ayala. Voy a empezar a hablar como Chabelo. Usted disculpe, usted perdone. Sí, y haz de cuenta que pues yo no sabría discernir, pero con los testimonios que he recibido de algunas personas, o sea, sí hay forma de saber cuando es una persona con esquizofrenia y cuando es una persona que realmente es poseída. El detalle está en que tú sepas identificar los tipos de lenguajes que están hablando, porque es muy diferente que una persona esté balbuceando a que una persona esté hablando en una lengua o un lenguaje muerto. Eso no lo hace cualquiera. Si simplemente a personas les sorprende que un muchacho mexicano, no sé si has visto esos videos, hable el mandarín, que lo habla a la perfección, o que vea que están leyendo un periódico en ese idioma. O sea, es complicado, es rarísimo. Entonces, si tú supieras identificar el tipo de cosas que están hablando, ahí ya te podrías dar cuenta. Un paciente esquizofrénico, inmediatamente te das cuenta que es este tipo de enfermos. Pueden ser muy parecidos, te digo, yo los que me tocó realmente se comportan de formas muy extrañas, muy raras, y esos pacientes no me gustan. ¿Te ha tocado? Sí, me tocó varios. Fíjate, una vez me tocó atender a uno que, aparte de tener la enfermedad, tenía problemas de alcoholismo. Y a lo tuvimos que llevar a un centro médico en la zona de Guadalajara y lo tenían encerrado en un cerezo, en una cárcel de allá cercano de mi ciudad. Y yo lo tenía que llevar en la parte de atrás. Habían dicho que era una persona violenta. Y yo chiquito, y me dicen, no, está chaparrito, o sea, como si nada. Pues me lo aviento. 2 metros después. No manches. Llegamos y lo veo, me sacaba un pedazo así, pero estaba así, pero sí ponchado. Yo dije, no manches, de un manotazo me va a sacar de la ambulancia. Y lo que sucedió es que le intentaron dar un medicamento para dormirlo.
No le hizo. No le hizo. Todo el tiempo, fíjate, no sé si sea sobrenatural eso, no lo sé. Pero sucedió algo bastante interesante. Ya tenía mucho que no recordaba ese caso. Cuando lo llevábamos en el camino, él decía, ¿a dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? Y nosotros, no, te vamos a llevar a tu casa, ya sabes, en Guadalajara. Y él no podía ver a su hermano porque él odiaba al hermano, siendo que el hermano se hacía cargo de él. Fíjate, bien raro. Entonces se me estaba poniendo ya agresivo. Ya, iba elevando el nivel. ¿Y sabes de qué forma lo calmé? Cuando empecé a hablar de la santa. No es cierto. Sí. O sea, no me acuerdo por qué empezó a suceder que hablamos de la santa, pero le empiezo a hablar, a decir, no, es que la santa. Y ya cuando escuchó santa, le bajó. Incluso hasta se sentó porque ya se estaba parando de la camilla. Y tú contándole, ¿qué crees que una vez atendía a una persona que tenía atrás y él se queda mimidito? No. Como relatos de la noche. ¿Sabes qué? Le empecé a platicar de las situaciones que trabajaba mi madre. No sabes que mi mamá trabajaba con la santa, mi mamá es oaxaqueña y que todas estas cosas, una vez atendió esto y lo calmé con eso, hasta que llegamos al hospital y lo agarraron a la fuerza. El objetivo, o sea, no era que estuviese despierto, tenía que estar dormido todo el camino. Entonces, no sé cómo le hice, pero me llegó. Pues mira, no sé si fue por la santa o por tu poder de narración. Igual, ¿quién sabe? Ahí fue el poder de narración. Esa fue la indicación del universo NASA de haz un podcast de terror contando historias. ¿Has escuchado que las personas ponen relatos de la noche o los podcasts de terror para dormir? Y que incluso Uriel ha dicho como, ¿por qué ponen relatos de terror si yo quiero que se espanten, no que se queden dormidos? Claro. Así, mira, fue el mensaje del universo para decirte haz un podcast de terror. Él es el primer escucha de Más Allá del Miedo. Sí, de hecho, fíjate, lo pienso así como que, sí, tienes razón. A él le iba contando esta clase de historias y con eso se calmó. ¿Y sabes con qué me salió al final? Se me pasó a platicártelo. Me dice, ¿conoces los huesos de tal? O sea, un hueso de no sé qué. Pero me dice, son unos huesos grandes que ni siquiera los están pesados, me dice. Y yo, no. Si nos vemos en la calle o en la casa algún día, te voy a hacer una santa con ese hueso. Y yo, sí, está muy chido, pero te tengo miedo. Y tú, esperando todavía mi santa, la sigo esperando. Ya recupérate, para que ya me la des. Yo creo que sí está bien en la actualidad. Pero sí, así pasan este tipo de situaciones. Pero regresando un poco al punto. Yo creo que sí, sabiendo identificar estas situaciones, yo creo que ese sería el punto clave. Lo que hablan. Cómo lo hablan. Y te voy a decir por qué. Muchos dirían, no, pues lo vas a identificar porque el poseído va a estar levitando o el poseído va a estar haciendo cosas extraordinarias. Y la realidad es que no. Muchas de las personas poseídas ni siquiera saben que están poseídas. Entonces, en ese aspecto, las cosas extraordinarias o el tipo de casos que nosotros contamos, yo creo que ya estamos hablando de casos muy aislados. De hecho, comentaba Omar de Sin Miedo Omar Cruz, que las posesiones a veces no son como nosotros las creemos que está así como la niña del exorcista. Creo que Hollywood nos creó como un espectáculo muy grande en el cerebro y decimos, tal vez esa persona que está bueno, tal vez si ves a tu primito caminando en el techo o es Spider-Man o está poseído, pero cualquiera de los dos, ¿no? Pero es a veces que se presenta una posesión a lo largo del tiempo. O sea, la persona empieza a tener síntomas a través de los años. O sea, no es de que un día jugué a la ouija y pasó algo así, sino que es a través de los años. O sea, ¿estas han sido tus experiencias más turbias? En cuestiones de emergencias, yo sé que tengo más, pero sería cuestión de venir más preparado y recordarlas. Porque a veces, fíjate, como por ejemplo esta historia que te cuento, no me acordaba de esa historia y tenía años que no la contaba. Acabas de desbloquear un recuerdo. Acabo de desbloquearlo precisamente. Pero sí, estoy casi seguro de que sí he tenido por ahí algunas otras experiencias, pero es cuestión de meditar y recordarlas. Ok. ¿Eres devoto de la santa?
Sí. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo decidiste hacerlo? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien hasta cierto punto, porque por ahí tenemos algunas dificultades, pero cosas de la vida. Pero en cuanto al culto, pues ha estado bastante bien. No me puedo quejar. Fíjate que mi forma de pensamiento en cuanto a la imagen de la Santa ha cambiado muchísimo. Porque incluso por lo que es un aprendizaje obtenido por mi madre, a veces tenemos ideas equivocadas de nuestras deidades, nuestros santos o nuestros dioses. Yo creo en la actualidad que los santos, los ángeles, los demonios, los dioses, no son como los pintan. Incluso el diablo o Lucifer. No creo que sean como los pintan. Yo creo en la actualidad que estas entidades no tienen sentimientos. Yo creo que estas entidades no les importas. Y yo creo que estas entidades no intervienen ni para que te vaya bien, ni para que te vayan mal. Pero yo creo que sí puedes utilizar su energía. Para bien o para mal. Pero como tal ellos no están interviniendo, tú los estás utilizando. Esa es mi percepción y te voy a decir por qué. Muchas personas, y de hecho es el tipo de situaciones por el que le tienen mucho miedo a la imagen de la Santa o la ven como algo negativo, porque dicen, es que es vengativa, o es que es rencorosa, o que no puedes tener tal imagen a un lado de ella porque se enoja. Ese tipo de pensamientos venían desde mi madre, ¿eh? En la actualidad yo puedo decir que no, porque si hablamos de celos, si hablamos de amor, si hablamos de todos estos sentimientos que pueden ser positivos o negativos, son sentimientos humanos. Entonces no estamos hablando de humanos, estamos hablando de una entidad más allá, más grande. Yo creo que la situación es así con estas, incluso con Dios, ¿eh? Los humanos siempre hemos intentado ponerle este tipo de cosas a estas entidades, que amor, envidia, bueno, malo, o sea, desde los santos, los aliens, las personas dicen, ¿con qué intenciones vienen? Ajá. Son buenos, son malos, y ellos que a lo mejor ni siquiera tienen esas mismas cosas que nosotros, tal vez nada más es una cuestión demasiado humana que siempre queremos como darle un significado. ¿Le has pedido algo a la Santa que te haya cumplido? Fíjate, ¿y qué le diste a cambio? Fíjate que sí, ahí hay un tema importante a hablar. Con ese pensamiento de que yo creo que no son ni buenos ni malos, de que no les importas, de que solamente puedes utilizar su energía, no soy tan partidario de estar pidiendo. Porque te digo, con este cambio de pensamiento creo que lo que quieras tú obtener lo tienes que trabajar o lo tienes que buscar, ¿sí? Porque las cosas no te van a llegar del cielo. Sí le he pedido en cierto momento y te puedo decir que sí me lo ha cumplido. Y te voy a dar la primicia. ¡Eso! Oye, siempre te doy primicias a ti. Soy una buena entrevistadora. Yo tomo video cuando saco el chisme, como dirá Pati Chapoy. Ay, sí. Que dice que Pedrito no es entrevistador, porque él no saca el celular. Fue como, Pedrito, pero si estaba ahí, ¿por qué no sacaste el celular? Él no es periodista. Sí. Bueno, el Mr. Doctor también es muy bueno. Ya, mira, Mr. Doctor, lo hubieras invitado. Invítalo y mira qué primicias paranormales te iba a dar, Saludos, yo espero que todo esté chido. Sí, mira, yo hasta la fecha le debo un tatuaje a la Santa. De hecho, me lo voy a poner casi llegando. Es lo que debo hasta ahora. Aunque me ha cumplido unos cuantos favores más. Pero el más importante, o los más importantes, fueron dos. Que tienen que ver con mis niñas. Y el último, el más reciente, es el más fuerte. Pero bueno, el primero... Déjame decirte que fue una situación en el que hubo un problema de salud bastante fuerte, o sea que era debido a muerte, en pocas palabras. Y yo me acerqué y le dije, a ver,
tú sabes que nunca te pido nada y nunca te busco para estas cosas, pero necesito esto, échame la mano con esto y pues ya veremos de qué forma nos ayudamos, porque ahí te va, muchos creen, incluso pues he tenido ministros de la Santa Muerte que me dicen, pues es que la situación funciona en que tú le das algo y ella te contesta de cierta forma, contestando al favor. Yo no creo que sea así. Yo creo que tú previamente tú ya la estás trabajando, decirle, sabes que aquí te dejo esto con mucho respeto y no te pido nada. Entonces es como una relación de amistad, podríamos decir. No pides nada, no das nada, pero ahí estás. Sucede esto de que sale este problema de salud bastante bien. Y mi esposa, haz de cuenta que yo estoy trabajando en lo de los videos y todas estas cosas porque es reciente. Y la encuentro llorando. Y yo, ¿qué pasó? Es que aquí había alguien parado a un lado de mí. Y cabe mencionar que mi estudio lo tengo a un costado. Y ahí es donde yo tengo mi nicho hacia la Santa. Y yo siempre trato de dar calma. Digo, era yo. Ay. ¿Cuál era yo? Yo estaba ya todavía ocupado. O sea, así pasó. Y ahí te va el otro. Hace poco, tiene escasos mes y medio, más o menos. Mi niña venía con problemas. Tengo ahorita una niña recién nacida. Entonces, la niña estaba teniendo algunas complicaciones. Cuando nace con ciertas complicaciones donde ella tenía problemas en su corazoncito, en su respiración, en todas estas cosas. Y sí nos dijo el médico, ¿sabes qué? Pues la cosa está muy reservada en ese aspecto. O sea, sí estaba fuerte. Y yo duro, tranquilo. Ah, está bien, pues hay que hacer lo posible. Pero por dentro... muriendo. Ah, claro. Pero adivina qué. Hice mi pedido. ¿Sabes qué? Sabes, nuevamente, nunca te pido nada de estar a friegue y friegue, dame esto y dame el otro. No. Ayúdame con esto. Sí, pues no seas gacha. Y ¿sabes qué? Salió a la semana aproximadamente, porque estuvo hospitalizado una semana completa. Lo interesante está en que yo nunca comparto con nadie mis pedidos. Son muy internos, son muy míos. Y pues la mamá de la niña nuevamente, alguien me abrazó en la noche. ¿Alguien la abrazó? Y digo, ay, fuera yo. fui yo. Es cierto que le dijiste eso. Nada. Le digo, a lo mejor algo, estabas soñando, no estás durmiendo bien. ¿Por qué la gaslighteas? No, dile la verdad. Te voy a decir por qué, porque ella no cree en ella. O sea, no creo, no es devota. No cree ni es devota. Entonces ahí de hecho hay un conflicto por ahí, porque ella es de familia muy religiosa, pues, yo de familia toda brujeada, por lo menos de mi mamá. Entonces, el amar te duele de lo paranormal, ¿no? Sí, y fíjate, ya ahí te va una situación interesante. Llegó un familiar, yo tengo mi nicho de la Santa, una Santa Muerte que me regaló Yamarash, una de las 7 potencias, y le pongo sus velas, sus manzanas, sus dulces y todo. Entonces alguien llegó de visita y empieza a decirle a mis niñas, ay, no les da miedo tener esa calavera y mira nomás, ya te imaginarás. Entonces, ir a una casa a criticar, muy mal gusto, de verdad. Sí, no, y luego llega una de mis niñas y agarra a la Santa. Así, no, esta calaverita está muy bonita. O sea, una cosa curiosísima. Y dije, ándele, siga hablando. No, y todo muy bien. O sea, es que es algo importante esto de los cultos. ¿Qué tan malo puede ser? O sea, ¿qué tan malo puede ser? ¿Qué es lo que pueden entender los niños? Yo estoy en la firme creencia en cuanto a la educación de mis niñas, de que
les voy a dar todo lo que requieran en cuanto a la religión dominante, que es el catolicismo. Que tengan sus sacramentos, que tengan todo lo necesario para si en un futuro ellas quieren pasar el mismo proceso que hacen la mayoría de casarse, lo hagan sin ningún problema. Pero yo quiero hacer lo mismo que aplicaron mi madre y mi padre, pero mayormente mi madre, conmigo. Lo mismo con ellas. A mí mi madre me dice, ¿sabes qué? Porque yo también llegué a preparación sacerdotal. Y yo veía como mi mamá hacía brujería en la casa. Entonces imagínate ese choque de que vas a tu casa y ves a tu mamá así con... haciendo ¿Y todos... tú qué hubo? Rayando una persona. Sí. Y ya después llegas al seminario y Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, como que... Y yo le pregunté a ella, oye, ¿por qué nunca me dices nada? ¿Por qué no me dices que yo haga brujería? ¿O por qué no me dices, sabes que échele ganas, usted quédese, usted va a ser sacerdote? Y ella me contestó de una forma que, mis respetos. Me dice, es que sabes que todo esto por lo que estás pasando, dice, yo te di todos tus sacramentos porque a lo mejor en un futuro los quieres y los necesitas. Pero yo no te obligo a que creas en la Santa Muerte, ni te obligo a que hagas brujería, porque no estaría bien. Y me dice, pero te digo una cosa, cuando seas el hombre maduro que yo quiero que seas la mejor persona posible, independientemente de lo que creas o lo que hagas. O sea, del culto que pertenezca o la religión en la que esté. Entonces, esa respuesta, mira, me dejó así de que, no manches, o sea, qué bien, qué bien. O sea, en lugar de decirte, tienes que creer en esto, cree en lo que quieras, pero ser una buena persona. Y se me quedó bien marcado. Y aparte se dice que la santa es tan cercana al humano porque somos lo mismo. Ella claro. Es una calavera, nosotros también lo somos, y se verá algún día mucho más claro lo que somos, y está como ahí esa... Sí, es una representación de muchas cosas para algunos otros no. Representa algunos de los dioses antiguos, aztecas, mayas, de todas las culturas que quieras. Para algunos lo es. Para mí sí lo puede ser. Los procesos humanos de la muerte, que es algo natural, es algo real y de todos los días. O sea, está en todas partes, a mi punto de vista. Entonces... hay veces que las personas por ese lado atacan, no, ¿cómo va a ser santa si es un demonio? O sea, gente que es fanática en estas situaciones, pero dices, bueno, si para ti lo es, pues adelante. Para mí no lo es. Pues claro, es como de, ay, qué bueno, ya no entres a mi casa, por favor, y ya. O sea, no te metas sí. En mi vida y listo. No, incluso yo te podría decir que en ese aspecto yo sí soy bastante duro. A estas personas no les contesté yo cuando entraron a casa. Porque les contestó tu hija. Pues sí, pero aparte no son familiares directos míos. Porque si familiares directos míos me dicen algo sobre estas situaciones, que esto también lo voy a mencionar con permiso tuyo, yo no voy en la actualidad a misas o a cultos católicos, no porque no quiera, o sea, no porque me moleste, porque me gusta. Me divierto, dice. O sea, está chido, o sea, escuchar la palabra es bueno, a mi punto de vista. La cuestión está en que por el tipo de contenido que yo hago, con las personas que platico, con el tipo de contenido que tanto me encanta de hablar con satánicos, con santeros, con brujos, brujas, que estamos llenos de ese tipo de contenidos, estoy completamente seguro de que en algún momento una persona se va a acercar conmigo y me va a decir, ¿qué haces aquí? Si tú estás rodeado de brujos y santeros y satánicos. Para mí no es problema que me digan eso. Lo que va a suceder es que la persona que me está acompañando a la misa o reunión religiosa o lo que sea, se va a llevar una pero muy mal momento en ese lugar, porque las cosas que yo le conteste a esta persona no le van a gustar.
O sea, respondón. O sea, le voy a responder con cosas que son ciertas, cosas que no son mentira, cosas que ahí están, pero cosas de las que nadie habla. ¿Qué son esas cosas de las que nadie habla? ¿Estás segura que quieres que lo hable? Sí, claro. Como por ejemplo, nosotros en nuestra ciudad, no sé si has escuchado sobre el tema de los cristeros. Sí. Bueno, este conflicto armado local se podría decir que en aquellos tiempos fue una segunda revolución, o así lo mencionan. Este conflicto armado, a mi punto de vista, fue un conflicto donde se aprovecharon de las personas que eran creyentes. Los líderes de la iglesia se aprovecharon de una forma horrible. Y lo que yo critico es, ¿cómo te dicen a ti? No puedes arrancarle la vida a una persona a menos de que yo te dé permiso. Fue lo que sucedió. En aquellos tiempos los líderes católicos te decían, ¿sabes qué? Por defender tu religión, por levantarte en armas, si tú le arrancas la vida a alguien, no es pecado. Y si tú mueres dentro del conflicto, te vas a ir al cielo. O sea, puedes, o sea, promueves el desvivicidio, diría Antonio Zamudio, que le mando un saludo. Promueves eso. Y aparte promueves que a ti te arranquen la vida también. Y ahí no pasa nada. Pero ¿qué sucedería si una persona por su cuenta lo hace? No. Ahí sí es pecado. Y ahí te va la otra, que es lo que donde yo agarro y no les gustaría. Te digo, si ellos les arrancaban la vida, se iban al cielo. Fíjate este dato tan interesante. Nosotros tenemos un santo en nuestra ciudad, que es un niño. Este niño se lo llevaron por todo un camino empedrado, le cortaron la parte de los pies y lo llevaron caminando por piedras y tierra y un montón de cosas, matorrales y de todo, y se lo llevaron hasta el panteón. Y presuntamente querían obligar al niño a que gritara "viva el gobierno". Sí, porque ¿qué? Presuntamente esa era la lucha entre gobierno e iglesia. Y que al final el niño, en lugar de decir "viva el gobierno", gritó "viva Cristo Rey". Y después le arrancaron la vida en el lugar. Ahora, hace poco tiempo, no recuerdo si fue en los 2010, no me acuerdo, pero lo hicieron santo al niño. ¿Y sabes cuál es el eslogan de este niño? Viva Cristo Rey. No. Bueno, también es parte, sí, tienes razón. Es "nunca fue tan fácil ganarse el cielo". Ay, no. Entonces es lo que yo digo. A ver, estás romantizando que un niño, o sea, se entrega, ven, pues mándame al otro mundo. Y no fue pecado. Y son una serie de temas que muchas personas cuando las hablan ahí en mi ciudad, híjole. Aguerridas, o sea, tu ciudad es súper católica. Súper católicos, pero no tienen pensamiento crítico. No tienen pensamiento crítico. Y este tipo de situaciones no las analizan. El niño se ganó el cielo. Se ganó el cielo, ¿por qué? Porque un líder católico le dijo, si tú haces esto, te vas a ir al cielo. Ay, ridículo. Muy ridículo, a mi punto de vista. Sí, para mí también. Tu fe es otra cosa completamente diferente. Yo me considero católica, pero soy católica normal. O sea, no soy católica de esas que va cada día a misa y la palabra y se lee la Biblia. No. Yo creo en Dios, sé que Dios existe, sé que existen más cosas ahí, pero ya creer en... Claro. No, y cada quien lo hace a su modo, y es lo mismo que te comentaba. Yo creo que si viviéramos en esa filosofía, que no digo que tenga la razón mi madre, pero si pensáramos, si habláramos en ese aspecto al que se refería, de que no importa en lo que creas, sino en cómo actúas, que te enfoques en las cosas buenas, pues sería otro mundo, sería un lugar distinto. Y pues las religiones perderían ese peso. Y regresando a esta idea,
tus 2 niñas se salvaron gracias a lo que hiciste con la sonda. En realidad fue una la que pasó por todo. Okay. Y no te podría... no, sí, fueron 2, discúlpame, fueron 2. Es que es muy reciente, sí, todavía muy no se reciente, acostumbra. todavía no me acostumbro, tienes razón. Sí, pasó que se salvó. La más reciente sí fue la más fea, la situación más fea, ¿eh? Te estoy hablando del nivel en el que el doctor nos dice, se tardan 5 minutos más y no tuvieran niña. Así. Y te vas a hacer un tatuaje por ella y por la otra que prometiste. De hecho, van a ser 2. Ya debo 2. ¿Dónde te los vas a hacer? En los brazos. Sí, en los brazos, pues ya quedé de que iba a ser ahí. Pues tatuadores lo patrocínenos, por favor. Sí, aquí los mencionamos en Más Allá del Miedo y pues para que tengan más trabajo. Híjole, NASA, pues muchas gracias por este podcast, muchísimas gracias por prestarnos tus instalaciones, muchísimas gracias por tus experiencias que la verdad estuvieron turbias. Nunca confíen en nadie. Yo siempre, miren, mi Escorpio, nunca confíen en nadie. De noviembre. ¿Sí veo? ¿Así me veo de noviembre? Yo también soy de noviembre. ¿Eres Escorpio? Sí. ¡Eso! El mejor signo, claramente. ¿Tú de qué día eres? Del 14. Mira, te gané por 3 días, soy del 11. Ok. No, pues, pero yo creo que le gano por más años. ¿Unos cuantos? 2, 3. Que es una chica de 17 años. No, pues, ¿qué pasó? Mira, tu mamá se está burlando. ¿Por qué está burlando? Muchísimas gracias, NASA, por este capítulo. Cuéntanos de tus redes sociales, qué vas a hacer, qué vas a andar sacando y recomiéndanos capítulos. Claro que sí, por ahí nos pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast. Estamos en todas las plataformas. Y pues capítulos que les pueda recomendar, yo les recomendaría que vean los capítulos donde hablo sobre el satanismo. Yo creo que lo que es la filosofía satánica es muy interesante. Es nada a lo que regularmente las personas conocen. O sea, la filosofía satánica es más bonita de lo que te puedes imaginar y realmente es muy aterrizada, esa es mi palabra, muy aterrizada, y que si las personas la viven como tal, o sea, estamos hablando de una filosofía bastante buena a mi punto de vista. Entonces yo le recomendaría eso. No sé si para esos tiempos ya también haya salido un capítulo que hice con una persona perteneciente a la religión Yoruba, que también está muy interesante. Se habla mucho sobre el tema de cómo se utilizan los animalitos en este tipo de culto, religión. Y ahí también se van a romper algunos temas que se tienen equivocados sobre estas situaciones. Entonces, por ahí los invito a que vayan y visiten estos capítulos. Ay, muchísimas gracias, NASA, de verdad. ¿Y algo último que quieras decir? Nada, pues por ahí sigan aquí a la compañera Mar, que le está echando también muchas ganas para los capítulos, para que ustedes tengan algo diferente, porque ya la regañaron por estar encerrada. Entonces, pues ya está saliendo más, ya se está soleando. Ya me estoy bronceando ahora. No, muchas gracias, Mar. Muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado este episodio. Y pues sigan a NASA en todas sus redes sociales. Estén al pendiente cuando saque sus 2 tatuajes, que por favor súbelos a las redes sociales. Por ahí te los mando. Sí, por favor, ahí los subes. Ahí dicen, yo supe la historia de esos 2 tatuajes por el podcast. Vayan a seguirlo, a escuchar esos capítulos. También les recomiendo muchísimo el de la Bey, que me pareció muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Y no olviden suscribirse a este canal, seguir este podcast tanto en Spotify como en YouTube. Y nos vemos hasta la próxima.